¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas a La Magia del Saber, a la transmisión o a la grabación número 60, la reseña número 60. Llevamos 60 videos en el canal, ¿no? Suena poquito pero ya son bastantes, fíjate, ¿no? Ya llevamos más de un añito reseñando, entonces está chido. Gracias a todos por el apoyo, gracias por los comentarios que nos dejaron. Sí, el Principito era algo obligado, ¿no? Era cuestión de tiempo a que alguien lo reseñara porque pues, yo les decía, ¿no? Un clásico de clásicos. Gracias, pues no sé tu nombre en YouTube, pero tienes como una foto de Johnny Walker en tu perfil de YouTube. Y a Elena, estuvo chido, gracias por el comentario. Se lo acabo de enseñar al equipo y se rieron mucho. Entonces, gracias por todo, gracias por el apoyo, por los views, por los likes, por compartir el video. Y pues vamos a darle sin más, ¿no? Antes de que empiece la reseña esta semana con Olivia, que tiene a su club de fans, vamos con Jesús. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Todo bien, Toño. Ya tienes tú también tu club de fans, ¿no? El grito de guerra de no mames aquí en la magia del saber. Está chido, qué bueno. Ya listo ahorita aquí para escuchar a Oli también y todos los fanses que la andamos siguiendo. Aquí estamos listos ahorita para escucharla. Yo llegué ahorita y tuve que quitar a mi hijo de aquí de la computadora, así de, estaba haciendo tarea, le dije, quítate que me toca hacer mi tarea y ahorita te regresas. Así es que vamos a darle. Vale, perfecto. Y está también Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ah, no, súper chido. Y ya antes, ya lo leí el libro, el del Principito, ahora sí ya puedo decir que soy totalmente del club de los lectores. Sí, ya lo leí, me pareció muy interesante y también, ahorita no sabemos qué va a reseñar Olivia, pero siempre estamos encantados que reseñe Olivia porque tiene como esa manera de decir las cosas que te sorprende. Puede ser un libro muy aburrido, pero Olivia lo reseña de una manera increíble. Y a ver qué va a reseñar hoy. Perfecto. Pues entonces vamos a darle para que no se haga largo esto. Cada vez lo hacemos más corto, ¿se dieron cuenta? Ahí vamos progresando poco a poco. Entonces, bienvenida Olivia, un placer tenerte con nosotros en una reseña más y date como magnate. Claro que sí. Bueno, antes que nada, igual quisiera agradecer a las personas que se toman el tiempo de ver los videos y que comentan. Yo decidí reseñar un libro precisamente de uno de los comentarios que hicieron, que pidieron que hiciéramos la reseña de Justine o de Justina para la banda. Pero antes de hablar del Marqués de Sade, me gustaría pues mencionar o contextualizar de entrada quién es el Marqués de Sade, quién fue el Marqués de Sade, qué época le tocó vivir, un poquito acerca de sus libros, de sus traducciones y la verdad, francamente, no creo tardarme mucho en la reseña. Voy a comentar de manera muy escueta en qué consiste la reseña y me gustaría hacer también algunas recomendaciones. Entonces, pues ya saben, como soy muy estructuradita, decidí hacer como que este esquemita para esta reseña. Antes de platicar del libro, me gustaría mencionar quién es el Marqués de Sade. Si ustedes ya vieron el book tag que hicimos en Halloween, yo hablé sobre el Marqués de Sade y hablé de una obra en específico que se llama Diálogo entre un moribundo y un sacerdote. Y yo comentaba que este autor, que este escritor, desde mi perspectiva, es malentendido, es un poco incomprendido, porque lo sacan del contexto del que le tocó vivir y lo juzgan así sin más ni más. Entonces, me gustaría comentar, pues de entrada, quién fue el Marqués de Sade. A este señor le tocó vivir la época de las monarquías. Este señor vivió en Francia y justamente le tocó la época de los Luises. Él nació a mitad de los 1700 y prácticamente estamos hablando que la época que le tocó vivir a este señor, pues fue una época donde la Iglesia Católica tenía unas aberraciones bestiales, o sea, tal cual la Iglesia Católica tenía muchas corrupciones en la moral, en lo social. Pero además, si a esto le sumamos que en la época era muy común que los reyes, que las personas de alcurnia social, pues también abusaran de su poder, de sus estratos sociales y de sus títulos de nobleza. Entonces,
Teniendo en cuenta estos detalles, podríamos entender por qué el Marqués de Sade de repente se burla y satiriza pues estas instituciones que en aquella época pues eran las máximas, la monarquía y la iglesia pues eran las máximas instituciones. Por un lado teníamos el poder eclesiástico y por el otro lado teníamos el poder monárquico, ¿no? Ahora, otro detalle que también se me hace interesante mencionar del Marqués de Sade es que el Marqués de Sade pues tuvo tanto como papá y mamá pues de un estrato social importante, de una familia acaudalada. De hecho, su mamá fue dama de compañía de una de las esposas de uno de los Luises, Luis XV me parece. Entonces, pues le tocó la época de los privilegios. Pero además, el Marqués de Sade, cuando fue adolescente, lo mandaron a estudiar a una escuela jesuita. Y esto es sumamente importante y lo rescato porque vamos a ver algo importante a lo largo de todos los libros del Marqués de Sade. Siempre hay figuras religiosas. En todos los libros del Marqués de Sade siempre vamos a encontrar o monjas o sacerdotes, papas, clérigos, y todos estos van a vivir corrupciones o van a tener este debate moral. Entonces, esta formación que tuvo el Marqués de Sade en un colegio jesuita, pues es importante, prácticamente lo marcó. Ahora, cabe mencionar que lo sacaron del colegio jesuita porque pues era una fichita, ¿no? O sea, el Marqués de Sade fue un vato inquieto desde muy pequeño. Ahora, como el Marqués de Sade desde épocas muy jóvenes pues era inquieto, su papá decidió mandarlo al ejército. Entonces, él tuvo una carrera en el ejército y esto también fue importante para la vida del Marqués de Sade, porque resulta que el Marqués de Sade, algunos años después, va a incursionar en la política. De hecho, cuando se da la Revolución Francesa, cuando Napoleón Bonaparte toma el mando de Francia, él va a incursionar de manera política. Entonces, esta parte del Marqués de Sade en la época militar va a ser importante. Y de hecho, igual, si algunos de ustedes han leído varios de los libros del Marqués de Sade, es de repente risible porque te describe en algunas partes unos follones, unas orgías y 3 párrafos abajito. De repente hay unos diálogos profundos sobre discurso político y se me hace muy hilarante. Desde mi perspectiva, yo creo que el Marqués lo hizo a propósito, pero esta época o esta incursión en la vida militar y en la vida política del Marqués de Sade también la vamos a ver en sus obras. Entonces, sí es importante mencionar estos datos. Ahora, cabe mencionar que el Marqués de Sade tuvo una vida de escándalos. Prácticamente estos escándalos fueron por su libertinaje y por las agresiones físicas y sexuales que él tenía. De hecho, en su vida fue muy común que él contratara a prostitutas, a las prostitutas de aquella época, que visitara burdeles y que con ellas practicara pues lo que hoy día conocemos como el sadismo. Entonces, esto va a hacer que tenga una vida pues difícil porque gran parte de su vida va a estar en cárceles y después de un rato el Marqués de Sade va a estar en clínicas de salud mental. Entonces, prácticamente en hospitales psiquiátricos. Y de hecho, gran parte de su vida va a estar en estas instituciones. Al final vamos a ver que este señor va a acabar pues ya de edad adulta, medio pobretón, pero cosa curiosa, su título de nobleza nunca se lo va a quitar, al contrario, siempre lo va a presumir. Y cosa curiosa, él siempre criticaba estos estratos sociales, ¿no? Y por otro lado, después de que se da la Revolución Francesa, después de que se empieza a estructurar esta Francia y que empieza a llegar la democracia y los derechos del humano y todo esto, los derechos del hombre y del ser humano, sus obras empiezan a ser sumamente criticadas y hasta prohibidas. Y aquí es algo importante de mencionar porque el libro que les voy a reseñar hoy, que es Justine, fue un libro sumamente prohibido y sumamente criticado. Y curiosamente de este libro se vendió mucho, pero al Marqués de Sade no le daban casi nada por las ventas de este libro. Iba a ser como que algo de
de los tantos paradigmas que a veces suceden con los escritores, que escriben unas obras que son para la posteridad, pero ellos terminan arruinados, solos, tristes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que las obras del Marqués de Sade van a ser prohibidas durante un rato. De hecho, cuando él muere en una institución psiquiátrica y sus libros, gran parte de sus libros fueron quemados, sus obras. A él le gustaba escribir obras de teatro y también libros. Entonces, la mayoría de sus obras de teatro y de sus libros van a ser quemados por uno de sus hijos. Entonces, se dice o se cree que la mitad de los libros del Marqués de Sade o de las obras del Marqués de Sade están desaparecidas, fueron quemadas. Y por otro lado, el Marqués de Sade va a resurgir, va a retumbar durante el siglo XX porque curiosamente su comportamiento va a ser analizado por psiquiatras o por psicólogos. De hecho, me parece que Freud tiene un estudio en específico sobre el comportamiento sadista. Y hay como que una explicación de por qué las personas se comportan de esta manera. Y a lo largo del siglo XX este comportamiento va a ser analizado. Entonces, por eso el Marqués de Sade durante el siglo XX como que va a resurgir, porque sus obras van a ser analizadas desde el aspecto psicológico, desde el aspecto psiquiátrico. Ahora, con relación a sus libros, me gustaría mencionar algunos aspectos importantes. De entrada, nosotros sabemos que estas obras, cuando se publican, tienen que ser traducidas. Y aquí sí es importante mencionar esto. Cuando tradujeron sus obras del Marqués de Sade, obviamente las tradujeron del francés al inglés y luego del inglés al español. Y todos sabemos que en algún momento va a haber cierta peculiaridad con las traducciones. Cuando una traducción no es bien cuidada, tiende a cambiar el sentido de la obra o tiende a cambiar el sentido de los libros. Y esto pasó mucho con el Marqués de Sade. Existen en el mercado libros o obras del Marqués de Sade que no están bien traducidas y que incluso le llegan a cambiar el sentido a sus obras. Y no solo con el Marqués de Sade, hay muchísimos autores que sufren de esto, incluso Nietzsche va a ser otro de estos autores que lo tradujeron del alemán al inglés y del inglés al español o a otros idiomas y que en estas traducciones van a perder el sentido de sus obras. Entonces, sí habría que checar cuando alguien guste de leer a este señor, pues ver qué tipo de traducción o qué tipo de obra ustedes van a leer del Marqués de Sade. Ahora, otro detalle también importante son las versiones. Platicábamos en capítulos pasados que como estos autores pues ya terminaron sus derechos de autor, ya muchas editoriales los publican y las editoriales a veces no tienen tiempo en dar una traducción o una obra completa. Entonces podemos encontrar en el mercado obras muy económicas de muchos escritores de literatura universal, pero que a lo mejor las traducciones no tienen mucho cuidado. De manera personal, yo sí les puedo decir que yo lo descubrí con Nietzsche. Cuando yo intenté leer a Nietzsche, se me hacía muy engorroso y muy difícil. Y años más tarde yo me encontré con un libro de obras compiladas de Nietzsche y me di cuenta que estaba leyendo unas traducciones pues aberrantes, feas. Entonces, este es otro de los detalles que también suele pasar con estos autores, que cuando los traducen en varios idiomas van perdiendo el sentido real de sus obras, o que incluso el traductor le da su sentido o le da su traducción a estos libros. Y otro detalle que también me gustaría comentar es algo que comentaba Toño en el capítulo pasado, algo que podemos disfrutar muchísimo en estos libros de estos autores es el lenguaje, la alegoría al lenguaje. Cuando tú agarras un libro de estos, del Marqués de Sade, te das cuenta que es un libro que se escribió hace siglos atrás, porque la manera de hacer los diálogos, porque la manera de explicar o de describir es diferente y es un gozo poder leer con un lenguaje diferente, con unas articulaciones diferentes. Realmente es de las cosas disfrutables de estos libros que se escribieron años atrás. Entonces, pues sí habría que tener mucho cuidado con estos libros con varios autores que fueron traducidos o que son traducidos en varios idiomas.
Ahora, con relación a la reseña, con relación a Justine o Justina, esta obra no se puede analizar de manera independiente. Lo que hizo el Marqués de Sade fue escribir dos obras alternas y se pueden leer de manera indiferente. Puedes leer primero Julieta y luego Justine, no hay ningún problema. Aquí lo que hizo el Marqués de Sade y que lo hace a lo largo de sus obras es tener este juicio de valor entre lo que es el vicio y lo que es la virtud. Y en todas sus obras, o en la mayoría de sus obras, vamos a encontrar este detalle del Marqués de Sade. Y lo que hace con Justine es prácticamente eso. A lo largo de su libro, de hecho, él también lo tituló Justino, las desventuras de la virtud. Y el libro de Julieta lo llamó Julieta o el vicio ampliamente recompensado. Y tal cual, lo que le va a pasar a Justine es una serie de desgracias porque son dos hermanas, Justina, Julieta, que se van a quedar huérfanas. Van a ser de una familia acaudalada y al quedarse huérfanas no van a tener familia que responda por ellas. Entonces van a tener que enfrentar la vida solas. Y una, la hermana mayor, que es Julieta, va a decidir agarrar el camino del vicio, prácticamente pues ser dama de compañía, ¿no? Prostituirse. Y el libro es una descripción hilarante porque de repente va describiendo el Marqués de Sade cómo entre las prostitutas hay como escalofón, más o menos, ¿no? Entonces de repente así tal cual, citando al Marqués de Sade, de repente empieza haciendo pues una puta novata y luego de puta novata te vas a puta hasta llegar al golden, ¿no? Ya cuando eres experta y ya eres así como que la más y ya ganas mucho dinero. Entonces, el libro de Julieta es prácticamente la descripción de la vida de una persona que decidió prostituirse, decidió tener aventuras y decidió vivir su vida al goce de todos sus placeres, vivir sus placeres al máximo. Y en la descripción, obviamente, del libro, pues vamos a encontrar pues que ella va a tener encuentros con monjas, con sacerdotes, con personas de las monarquías y que ella se va a abrir paso en la sociedad, pues vendiendo sus placeres, ¿no? Y va a ser rica, va a ser famosa y va a tener incluso hasta un título de alcurnia. Y por el otro lado vamos a tener a Justina. Justina va a ser todo lo contrario. Justina va a ser una chica que va a decidir elegir el camino de la virtud. Y ella va a buscar la forma de buscar refugio. Y busca este refugio en monasterios eclesiásticos. Pero en estos monasterios eclesiásticos ella va a tener pues desventuras porque se va a encontrar con padres corruptos, con padres lascivos, que van a querer tener pues placeres mundanos, placeres carnales. Y aquí lo más importante es que Justina, a lo largo del libro, ella va a defender algo tan tintinante en la sociedad, todavía en siglo XX, la famosa virginidad. Y entonces, en este libro vamos a encontrar que Justina va a ser sodomizada. A lo largo del libro vamos a encontrar que como Justina siempre contaba su desventura de quedarse huerfanita y de que pedía auxilio y que no la amparaban, todas las personas con las que ella va a tener encuentro para pedir ayuda, todas estas personas la van a sodomizar, todas. Y llega un punto en que este libro llega a ser hasta como cansado y hasta hostigoso porque todo le pasa a Justina. Todo lo malo que le puede pasar a una persona, a un personaje, le pasa y le pasa a ella. Nunca en el libro pone a una persona buena que se encuentre con ella, que la defienda. No, siempre vamos a encontrar a personas corruptas, vamos a encontrar a personajes que van a querer hacer el mal, que van a querer anteponer sus privilegios o sus decisiones y abusar de la inocencia y de la candidez de Justina. Entonces, este libro en algún punto llega a ser como cansado, o sea, desde mi perspectiva llega a ser cansado porque dices, todo lo malo le pasa a esta mujer. Y lo que les comentaba al principio, hay algunos momentos en que de repente está describiendo un acto
sádico, pero 3 rengloncitos abajo, de repente sale un personaje y empieza a dar un discurso sobre la moral, empieza a hablar sobre la religión, sobre cómo la religión ha sido corruptible por las personas que dirigen estas instituciones, o incluso cómo el sistema monárquico tiene fallas y debe de cambiar. Entonces, son de las cosas que te encuentras con el Marqués de Sade, que siento que desde mi perspectiva las hace a propósito, bueno, las hizo a propósito, las hizo adrede. Desde mi perspectiva, porque he leído algunos libros del Marqués de Sade, creo que este es el libro donde se expresa o donde se ve más este famoso sadismo. De hecho, vamos a encontrar, y el Marqués de Sade lo explica al principio del libro, él tiene una dedicatoria en el libro, cuando empieza a describir el libro, y él dice, no me juzgues porque esto que yo estoy describiendo, muchas personas lo han pensado, incluso muchas personas lo han hecho, solamente que yo sí me atrevo a decirlo, me atrevo a publicarlo, pero existen muchas personas en el pasado que lo han cometido, lo han hecho, simplemente yo lo expongo. Y hace una dedicatoria al lector, y esta es otra de las cosas que me agrada de los libros del Marqués de Sade, por llamarlo de alguna forma. En el cine se le llama a esto romper la tercera pantalla, cuando de repente el actor te habla directamente a ti. Y esto es algo que también podemos encontrar en los libros del Marqués de Sade. De repente está describiendo la narrativa del libro y de repente te encuentras con que el autor te está hablando directamente a ti y te hace un cuestionamiento o te hace un juicio de valor. Entonces, es como que de las cosas interesantes o de las joyitas que te puedes encontrar en el libro del Marqués de Sade. El final, la verdad, se me hace un final chistoso, poco creíble. No se me hubiera ocurrido a mí el final, pero el Marqués decidió darle ese final. Es un final pues poco pensable, no es predecible y poco creíble también, pero llega un punto, repito, que llegas al punto que dices, todo le pasa a esta mujer y no hay algo rescatable de este libro. Tiene mucho sadismo. De hecho, aquí en el libro se explica qué es el sadismo. Es prácticamente sentir placer con el sufrimiento de otra persona. Y aquí, por ejemplo, en este libro sí vamos a encontrar que los personajes van a sentir placer, obviamente golpeando, flagelando a las personas y viendo también pues, secreciones, sintiendo placer cuando ven sangrar a las personas o cuando ven, no sé, excremento, cosas de este tipo sí llegamos a ver en varios libros del Marqués de Sade. Desde mi perspectiva, si me preguntaran, Oli, ¿tú nos recomendarías este libro? Yo les diría no. Yo les recomendaría otros libros del Marqués de Sade. Este no. Este, desde mi perspectiva, es un poco hostigoso y cansadito. A mi parecer, este es el libro que tiene más descrito, más visible lo que es el sadismo. A lo largo de la descripción vamos a encontrar a personas que son golpeadas, que son flageladas, y que las personas que practican esto sienten gozo y sienten placer por esto. Ahora, siempre vamos a encontrar unos diálogos que van a tener esta retórica, y lo que yo podría rescatar de estos libros del Marqués de Sade es que nos hacen cuestionarnos por qué creemos lo que creemos, si este sistema social en el que estamos, bajo qué moral nos regimos, estos juicios de valor que a veces desde chiquitos los agarramos o los tenemos, ¿por qué los seguimos? ¿No? O sea, si realmente nuestras convicciones están bien cimentadas o si son clichés que seguimos de nuestros ancestros. Desde mi perspectiva, esto es lo rescatable de los libros del Marqués de Sade. Te hacen pensar o te hacen cuestionar desde los aspectos más básicos y fundamentales de la vida, como nuestra existencia, qué nos hace feliz, qué nos hace sentir placer. Y no solo hablo de los placeres sexuales, en general, de los placeres de la vida, de los placeres cotidianos, ¿no? Si me dijeran a mí, ¿qué rescatarías de estos libros del Marqués de Sade? Yo diría que eso. Ahora,
Vamos a ver, como les comentaba, que siempre va a haber un juicio de valor hacia la iglesia y hacia el sistema monárquico. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la educación jesuita que vivió y que recibió desde que era adolescente. De repente nos llegamos a preguntar si el ser humano puede llegar a ser corruptible. Y creo que la historia de Justina en el trasfondo básicamente refleja eso, o te hace pensar eso. Si las personas somos corruptibles y hasta qué punto podemos llegar a ser corruptibles, hasta qué punto nuestra virtud o nuestra moral puede verse tentada o puede verse franqueada ante ciertas cuestiones sociales. Y vamos a ver, por ejemplo, con Justina que va a haber situaciones que va a vivir donde va a tener que perder la vida o va a tener que sacrificarse, pero su virtud y su moral siempre va a estar por encima de. Y algo que se me hace importante rescatar es este asunto de la virginidad. A lo largo del libro, gran parte de los encuentros que va a tener Justina siempre va a defender este aspecto de la virginidad. Y es entendible si nos situamos en la época en la que el Marqués de Sade escribió este libro. Incluso hasta nuestros días, todavía este aspecto o este cliché social tiene mucha resonancia en algunas latitudes del mundo. Incluso todavía en el siglo XX, este aspecto era importante. Quien ya leyó, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, vamos a encontrar que todo este tremendo desvarío del Marqués de Gabriel García Márquez fue porque la chica que se casó desflorada. Entonces, para hacerle justicia a esta chica, sus hermanos decidieron matar al fulano que ellos pensaron que la había desflorado. Y cosa curiosa, dice Gabriel García Márquez que él, leyendo una nota en el periódico, vio esta noticia y se le hizo tan importante, tan interesante, que dijo, yo debo de hacer una novela de esto. Y surgió Crónica de una muerte anunciada, donde la premisa principal del libro es básicamente eso, la virginidad. Y cómo la virginidad en algunos lugares sigue siendo como que este talón de Aquiles. Ahora, me gustaría hacer algunas recomendaciones que creo que van ad hoc a este tipo de libro o de temas. Hay una película que salió hace unos años atrás que se llama Ninfómana. Y la película está dividida en dos partes, parte 1, parte 2, pero se me hace una película interesante de ver desde un punto crítico, desde un punto con cierto nivel de madurez. Es la historia de una chica que empieza a descubrir su vida sexual en edad muy temprana. Y como empieza a vivir estos despertares sexuales a una edad temprana, resulta que llega un punto en que ella necesita vivir experiencias cada vez más fuertes y cada vez más fuertes para sentir gozo y para sentir placer. Y en una parte de la película que creo que es como de los clímax interesantes, esta mujer decide tener una vida común, seguir este cliché social, decide casarse, decide tener una familia, decide ser madre, pero llega un punto en que ella dice, esto no es para mí, esto no me hace feliz, yo quiero otra vida, necesito otros placeres. Incluso hasta llega a ser verdaderamente cuestionante esta parte, el diálogo que ella tiene con su esposo, porque le dice, yo te amo, te quiero, pero esta vida no es para mí y yo quiero a este crío, pero esta vida no es para mí, ustedes no me pueden hacer feliz. Y así como Julieta, ella se va por la vida buscando placeres, y a lo largo de esta búsqueda de venturas y desventuras, pues obviamente ella va a tener pues algunas cuestiones peligrosas, algunas cuestiones difíciles. Y en la parte 2 vamos a ver ya a esta mujer ya en una etapa madura y el análisis y la reflexión de lo que ha sido su vida, de esa elección que tuvo de ser ninfómana y de dejar y abandonar este cliché social. Esta película se me hace interesante, repito, porque tiene un mensaje. Si lo vemos desde el ojo analítico, crítico, tiene un mensaje, porque, repito, lo que nos hace cuestionarnos estos libros es sobre nuestros cuestionamientos o nuestras imposiciones morales, si realmente nosotros las elegimos, las decidimos o nos las impusieron y las seguimos en el inconsciente.
Y otra de las películas que me gustaría recomendarles se llama Letras Prohibidas y aborda sobre la vida del Marqués de Sade. No es la vida tal cual del Marqués de Sade, pero tiene una pequeña parte de lo que es el Marqués de Sade. Sale esta artista, ay, se me fue el nombre, la que hizo Titanic. Kate Winslet. Ella. Sale esta actriz cuando es súper joven, y está interesante la forma en cómo desarrollaron la historia, el giro que le dan al final de la película se me hace interesante. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Ninfómana también me parece que está en Netflix México. Si alguien gusta, la puede ver. Estos libros y estas películas son para verse bajo cierto tipo de criterio y cierto tipo de madurez. Si a mí me preguntaran qué libro nos recomendarías del Marqués de Sade, yo diría Diálogo entre un moribundo y un sacerdote, o Filosofía del tocador o Filosofía de la alcoba, depende de la traducción. Son de los libros que te vas a encontrar no solo un porno explícito, sino también vas a encontrar cuestionamientos interesantes. Y repito, me atrevería a decir que estos libros no son para principiantes. Estos libros, incluso del Marqués de Sade, yo me atrevería a decir que son para lectores intermedios, porque sí necesitas cacharle, gozar estos detalles del lenguaje, de estas alegorías que tiene el lenguaje, de lo que a veces el Marqués de Sade hace, que de repente dialoga contigo y te hace cuestionamientos y rompe esta tercera pantalla. Sí es como para lectores intermedios, no es para principiantes, y sí se necesita tener criterio. Y repito, si alguien quisiera leer los libros del Marqués de Sade, yo sí les recomendaría que buscaran buenas traducciones, traducciones de editoriales que pues sí tienen como que un renombre o una trascendencia. Yo, por ejemplo, este es uno de los libros que yo leí hace mucho tiempo, que es una versión muy económica, y la comparé con esta, que son de las obras completas del Marqués de Sade, son 2 tomos, y la verdad es que sí varían las traducciones. Entonces, se los digo con conocimiento de causa, sí busquen unas traducciones o unos libros que valgan la pena y que no se les haga engorroso a la hora de leer a estos fulanos, porque de repente estos fulanos, y de por sí ya son complicados leerlos, imagínense en la traducción o en los detalles que hacen. Entonces, pues quería hablar sobre el Marqués de Sade, porque desde mi perspectiva creo que es una persona mal entendida, mal comprendida, y él en alguna parte de su libro dice, no soy el único, habemos muchísimos en el mundo, incluso esto se practicaba desde antes de Cristo, no me juzguen, simplemente yo le doy voz a mi cabeza, y eso sí es cierto. Y a lo mejor Toño igual y nos podría comentar, pero esto sí ha sido analizado desde el aspecto psiquiátrico, entonces sí hay un porqué, por ejemplo, de la sodomía o de estas prácticas bestiales de sentir placer con el sufrimiento de alguien más. Entonces, chicos, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. ¿Qué tienen que decir? A ver, yo empiezo. Yo tengo una historia con el Marqués de Sade. Aquí en mi ciudad hay como 2 o 3 ferias de libros al año. Entonces fui a una de ellas y me compré un libro y al día siguiente volví, porque dura casi una semana. Entonces vi y leí los títulos. En ese tiempo estaba buscando muchos libros de filosofía. Entonces vi el título y dije, Filosofía en el tocador. Y yo dije, debe ser un libro de filosofía, debe estar interesante. Volteé la contratapa y decía, el autor fue encarcelado por sus obras que estaban tabú, algo así, no me acuerdo muy bien. Y nació este libro. Entonces yo he dicho, debe ser reflexiones de la cárcel, melancólicas, de cómo lo encerraron y cómo está pasando su libertad. Entonces yo me lo llevo, pues, sin ver el autor. Entonces yo lo coloco acá en mi librero y pasado 2 semanas después, vuelvo a abrir y dice Marqués de Sade. Y he dicho, la chucha, ¿de quién es Marqués de Sade? ¿Qué autor es? Y investigo y había sido de los 120 días de Sodoma y Gomorra. Y he dicho, ese autor, entonces, ese debe ser un libro erótico. He dicho, investigo más y había sido un libro erótico. Entonces, ese es mi
mi historia y también del libro, no lo he leído tampoco. Yo creo que el Marqués de Sade, como dijiste, dio voz y dio voz, ¿no? A esos tabús de esa época, ha de ser más aún que en esta época, es tabús, esos dogmas, y creo que por eso ha sido encarcelado más que todo, ¿no? No sé cuántas veces entró a la cárcel, pero creo que era una de esas cosas. A lo que he escuchado de Justina, se oye como algo hedonista. Yo lo diría como un libro hedonista o que hace ver cómo es el hedonismo, que busca mayor parte de placer y trata de evitar el dolor, donde el fin del hedonismo es buscar el placer mayor y morirte con ese placer y alejarte del dolor. También hay un libro, hay un filósofo que es muy, muy interesante porque abarca esa parte del sadomasoquismo, porque él es sadomasoquista, es de Michel Foucault. Hay varios libros como La historia de la sexualidad, donde abarca así varios tipos, y hay otros que le dan, ¿cómo se diría esto? Le dan hincapié a sus otros libros, que es, por ejemplo, de Díaz Esther. Hay un libro que es muy bueno, que hablas también, que hablaste de la virginidad, donde dice el himen como obstáculo epistemológico. Habla también de esa parte de la virginidad y cómo puede transformar a una persona. Es de 150 y tantas hojitas. Es muy interesante. Son relatos y la filosofía de Michel Foucault. Y a lo que me estabas diciendo, creo que Marqués de Sade es como alguien muy relevante de su época porque creo, no lo sé, no conozco muy bien esa época, porque creo que él es el único que se metió en esos tipos de temas, ¿verdad? Donde ya sin miedo a ir a la cárcel, sin expectativas de lo que le pueda suceder por escribir esas obras, porque hay obras de sadomasoquismo, como contaste, hay obras de, no sé, de coprofilia, hay obras de orgías, hay obras de prostitución, hay obras hasta antirreligiosas, yo te diría, porque seguramente debe haber ahí con los padres o algo así, yo supongo, porque no leí ese libro. Entonces, yo creo que Marqués de Sade se arriesgó mucho y como Edgar Allan Poe no triunfó en su época, pero después, ahora ya está triunfando, entre comillas, o ya está siendo leído más. Y yo creo que me lo comentó un amigo que Edgar Allan Poe vendía a medio dólar, a $1 sus libros, solo para comer, era pobre, algo así. Pero nada, ese es mi comentario. Bueno, pues sigo yo. Primero a agradecer a Oli por la reseña cortita, como bien nos dijo que lo iba a hacer de 30 minutos que se aventó. Entonces, primero agradecer a Oli por esta pequeña reseña que se acaba de inventar, pero la verdad es que si fueron 30 minutos se nos hicieron 5, entonces no hay problema, ¿no? Qué interesante es estar con ustedes, chicos, aquí siempre cada jueves aprendiendo más, porque yo soy una persona que realmente no lee literatura, pero que alguna u otra cosa que estás diciendo aquí siempre termino investigando, ya sea ahorita antes de dormirme o mañana cuando me levanto o en el transcurso de la semana, trato de averiguar un poquito más de lo que hablamos en este episodio de la magia del saber, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, que hablas de las traducciones de los libros, a mí me pareció muy interesante, ya que no sé qué tanto afecte la traducción del inglés al español, ¿no? Yo leo los libros en español y casi muchos autores que yo leo son americanos, entonces también yo quería comentar con respecto a los audiolibros. Incluso esto pasa a veces hasta en la voz de los que nos gusta escuchar audiolibros, que de repente no tienes un tiempo para estarlo leyendo, pero vas en el carro escuchándolo o algo así. Incluso en la voz de las personas que están narrándote el audiolibro, también incluso ahí hay veces que uno le agarra más inspiración al audiolibro o se te hace más aburrido o se te hace más corto o algo por el estilo, ¿no? Si en un audiolibro la voz implica mucho, pues ya me imagino el hacer una traducción de un idioma a otro idioma y luego, como dices, de un francés o de un alemán a un inglés y luego de un inglés a un español, se va perdiendo toda la esencia que le quieren dar al libro, ¿no? Los autores.
Hablaste también un poquito de esta época de la Iglesia Católica, ¿no? Y de que también de los reyes y de cómo se aprovechaban en ese tiempo de sus títulos, ¿no? De sus títulos de nobles. Entonces yo apenas hace poquito me aventé un clásico de película que es Corazón Valiente, donde incluso pasa algo así, ¿no? El rey, para jalar más gente de otros países, deja que cuando pone una ley que deja que cuando alguien del pueblo se case, el noble puede pasar la primera noche con la esposa, ¿no? Entonces todas estas leyes que de repente se ponían en ese entonces. Y deberíamos hacer un challenge mencionaste tantas veces putas, 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 que, que me acordé del libro que después tú ya empezaste a hablar también de Gabriel García Márquez. He querido leer algo de él, la verdad es que no empecé con libros que yo sé que no iba a poder, y he estado averiguando qué libro de él puedo leer, entonces yo creo que próximamente al canal les voy a traer el libro de Memoria de mis putas tristes, ¿no? Algo así se llama. Entonces me dijeron que era uno de los que yo podía traer así como de leer más prácticos acerca de Gabriel García Márquez, entonces yo creo que pronto les traeré un libro de esos, así es que ahora vamos con Toño para que se pase al tema psicológico y psiquiátrico de García Márquez. No, de García Márquez no. Ah, sí, perdón. Del Marqués. Ah, bueno, es que hay mucho que decir, pero no me quiero extender. El... Es que al Marqués lo puedes leer, como decía Olivia, ¿no? Es como muy mal entendido. Porque lo puedes leer, de hecho yo lo leí así. Lo puedes leer como un adolescente morboso. Y porque tiene la reputación de que tiene todas las perversiones sexuales sabidas y por haber. O sea, tiene más que el pinche manual psiquiátrico más completo que tú puedas imaginar. ¿No? Y entonces como tiene esa reputación, la gente lo lee con ese morbo, ¿no? Y puedes leer al Marqués de esa forma, o sea, créeme que el Marqués no te va a dejar insatisfecho en ese sentido, ¿eh? Tiene marranadas así bien cabronas que dices, ¡oh, su madre!, ¿no? O sea, tiene cosas bastante, bastante fuertes, entonces no te vas a decepcionar, pero creo que, y comparto esto, ¿no? Creo que la invitación de Olivia es, lea al Marqués desde una postura un poco más profunda, no tan superficial ni tan banal. Porque sí, de hecho, mucho, o sea, por ejemplo, voy a hablar de temas delicados acá, pero pues es que Olivia empezó, ¿no? Hablando del Marqués, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo, es que no me acuerdo del autor, pero decía que, por ejemplo, ser homosexual, ser gay, específicamente hablando de hombres homosexuales, ser gay, aunque tú no quieras meterte en pedos políticos, ser gay es una postura política, porque ya es contrasistémica per se, ¿no? O sea, con el simple hecho de tú ser gay, tú ya estás desestabilizando y estás yendo en contra del sistema. Con el simple hecho de decir yo soy gay y me gustan los hombres, y es una postura así, ¿no? Y creo que el Marqués fue un digno ejemplo de esto, ¿no? Desde un ámbito muy diferente, o sea, pero el Marqués sin querer meterse en aspectos como en pedos y todo, pero su estilo de vida y las creencias bajo las cuales él vivía su vida eran tan fuertes y eran tan determinantes que o sea, era contrasistémica su postura, ¿no? Por eso era vomitado por el sistema y por eso pasó tanto tiempo en la cárcel. Porque sí, o sea, de hecho, cuando te metes a investigar su vida, no me acuerdo de dónde leí. Ese es mi pedo, que siempre quiero citar, pero no me acuerdo de dónde leo las cosas, ¿no? Pero se los juro que no me las saco del culo, o sea, sí los leí en algún lugar, ¿no? Decía que, por ejemplo, en una de las últimas orgías que él hizo, incluso, o sea, se puso tan intenso que él decidió drogarlos a todos, ¿no? Y varias personas murieron de sobredosis, ¿no? Y por eso terminó en la cárcel también. Entonces, es como, ese güey realmente era auténtico porque vivía su vida conforme a lo que expresaba en sus libros. Y su postura era altamente crítica. O sea, creo que la principal crítica del Marqués era como de todos son unos hipócritas, ¿no? Porque eso es lo que estaba a todo lo que da en la época en la que él vivió.
la sociedad se las daba de muy rectos y muy razonables y muy, muy éticos y los valores morales eran lo mejor de la vida, ¿no? Pero decía, el marqués era una forma de decir como de todos ustedes son unos pinches hipócritas, son igual de marranos que yo. Solamente que yo soy más auténtico y yo tengo los huevos de ser como soy, valiendo madre lo que los demás digan, ¿no? O sea, es como así, o sea, el marqués era, o sea, era un cabrón, la neta, era un cabrón. ¿No? O sea, si era muy impulsivo y si era una persona que dice, ah, no, de lejitos está bien. Pero, o sea, sin quererlo dejó como todo un sistema filosófico, o sea, que influyó mucho en el sistema, ¿no? O sea, que cambió muchas cosas, que abrió muchos panoramas porque el marqués es odiado o amado. Cuando te vas más allá de la parte de las orgías, o sea, la parte, es que ni siquiera es la parte sexual, sino de la parte como pornográfica, cuando te vas más allá, el marqués tiene mucho por decir, ¿no? Es súper crítico el güey. Y entonces influyó en muchos, muchos autores que después que él fueron muy famosos, ¿no? Y que fueron muy críticos. Entonces es como la invitación a leer al marqués desde esta postura, ¿no? Y bueno, esta onda de, imagínate crear una palabra a partir de tu apellido, güey. Nada más, es la neta eso, güey. O sea, tener una palabra que hasta la fecha el sadismo todos reconocemos, ¿no? O sea, ese güey, o sea, esa palabra existe por ese güey, ¿no? Por lo que escribía en sus libros. Entonces ya después del psicoanálisis, específicamente Freud le dio otra connotación y profundizó mucho más en esto, sí podría darles una explicación psicológica, no soy psiquiatra, ¿no? Una explicación psicológica y hasta cierto punto psicodinámica y psicoanalítica, lo más básico porque yo no soy psicoanalista, yo soy psicólogo. Este, pero no sé, o sea, el Marqués es como, es un autor bastante complejo. Más allá del morbo por el que el 90% de los lectores suelen acercarse a él. Yo fui uno de ellos. Yo leí al Marqués cuando yo era adolescente, ¿no? Y justamente leí Justina y también leí Los 120 días de Sodoma. ¿No? Y bueno, lo siento, los 120 días de Sodoma está todo, o sea, ni siquiera hay historia, güey, o sea, no esto era la introducción de una mini historia y después todo es pura marranada, así como es literalmente una lista de parafilias, ¿no? Y de perversiones sexuales y tú dices, no, seas mamón, ¿no? Entonces, de hecho, vi después la película de este italiano, ¿cómo se llama? La película se llama Saló, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama el director, es muy famoso, no me acuerdo. Fue censurado incluso. Él fue Sí, censurado. Le fue muy mal por esa película, sí. que está en YouTube, por cierto. Sí está gratis, la puedes encontrar en línea sin pedos, ¿no? O sea, y cuando tú la ves no está tan fuerte siquiera, pero para la época sí fue así como de, no mames, ¿no? Porque pues realmente la película de Salo, así se llama, es como la historia de los 120 días de Sodoma, o sea, este güey se agarró todas las marranadas que había en 120 días de Sodoma y las puso en una historia, ¿no? Y nada más es como de, o sea, son de huevos esos güeyes, ¿no? Entonces, sí, Justina, así como Olivia piensa en películas, a mí también me vino a la cabeza, no sé si conocen a Lars von Trier, ¿alguien conoce al director Lars von Trier? Que también es súper polémico, ¿no? Es de los que amas o odias, ¿no? Por ejemplo, una de sus películas más conocidas es El Anticristo, ¿no? No sé si la han visto. No la de Damián, no la del Anticristo del 666, no. Sacó una película que se llama El Anticristo, que es creo que es con la misma actriz que la de Ninfómana. La de Ninfómana también es de Lars von Trier, ¿no? Es un director muy polémico. Y tiene como, está caracterizado Lars von Trier por ser como igual muy disruptivo y muy crítico, ¿no? Y hace cine experimental y él es de la filosofía de hacer cine con el menor efecto especial posible, o sea, sin meterle mamadas, o sea, el cine tal como es, desde sus orígenes, ¿no? Entonces sus películas de repente son bien raras, pero de repente son muy duras. Hay una en particular que se llama Dancer in the Dark, ¿no? O Bailando en la Oscuridad, así se llama. Si se quieren deprimir, se las recomiendo. ¿Conocen a Björk? A Björk, no sé cómo se llama, Björk, la cantante, ¿no? Ah, bueno, ella es la actriz de esa película. Y a mí me recuerda mucho a Justina, ¿no? Porque Justina es la historia de una mujer que quiere mantenerse pura
de una mujer que quiere irse por el buen camino, pero cada que intenta dar un paso hacia la derecha, puta, le pasa algo bien cabrón. No dice, bueno, no me rindo, voy por más y quiero ser pura, ¿no? De hecho se llama Justina y los infortunios de la virtud, ¿no? Ese es el título completo, ¿no? Porque precisamente es, o sea, ante cada que intenta preservar su virtud, un pinche infortunio, pero infortunio, infortunio y no mamadas, ¿no? O sea, neta le pasan cosas que dices, o sea, esto que dice Olivia, ¿resulta fastidioso? Sí, o sea, si no te identificas con Justina, sí, ya, güey, o sea, no mames, ¿no? Pero cuando te identificas con esta mujer, es así, ah, ¿cómo no se mata, güey? O sea, ¿no? Entonces, porque sí le pasa tragedia tras tragedia. Entonces, es buena la obra. Pero les decía, lo relaciono mucho con Dancer in the Dark, Bailando en la Oscuridad, véanla. ¿No? Porque igual es una mujer que está saliendo adelante, o sea, está perdiendo la vista, o sea, tiene pedos bien cabrones. Y cada que intenta hacer algo bien, ¡pum! Le pasa algo bien cabrón, ¡pum! Y así, o sea, es como de esas historias bien deprimentes, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy debrayando. Hay mucho por decir del Marqués, es algo complejo de estudiar la obra del Marqués, las obras del Marqués, pero creo que la invitación al mensaje de Oli yo lo comparto, ¿no? Si van a leer un autor, léanlo más allá del morbo, ¿no? Léanlo más allá del morbo porque, pues sí, o sea, fue un autor disruptivo, o sea, fue completamente disruptivo, ¿no? Fue el que abrió las posibilidades, o sea, cuando todos dicen, ¿no? Hay un libro que se llama Originales, ¿no? O hay otro que se llama Outliers, Fueras de Serie, que es uno de mis libros favoritos, que dice, los inconformes mueven al mundo, ¿no? Y el Marqués fue un pinche inconforme de primera, ¿no? Y gracias a él se abrieron muchas líneas de pensamiento que llevaron a cambios sociales, políticos, filosóficos muy cabrones. Entonces creo que es un buen autor más allá de toda la pornografía en sus obras y todas las parafilias y perversiones. Vale la pena leer al Marqués. Ya, sería todo. Bueno, puedo seguir hablando, pero ya, no hay que alargar mucho esto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Creo que no. Ok, pues entonces paramos acá. Esperamos que les haya gustado, ¿no? Si han leído al Marqués, ahí coméntenos qué les parece. Si no lo han leído, qué les parece. Y si lo van a leer, les digo, tengan esta postura como de no nada más van a leer pornografía, güey. O sea, es como también vas a encontrarte con posturas filosóficas y críticas sociales muy cañonas. Pues nos vemos la otra semana, no alargamos más este pedo, que estén súper chido y nos estamos viendo en unos días. Adiós.